Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Lorena Camparugel, estudiante de la Ingeniería en Desarrollo Agroindustrial en la materia de física. Hoy vamos a ver los mecanismos de transferencia de calor. Para iniciar vamos a hablar del calor. El calor es una forma de energía térmica calorífica que se transmite de un cuerpo a otro. Y si sus temperaturas son diferentes, el calor fluye siempre del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, transmitiéndose hasta que exista un equilibrio térmico cuando ambas sustancias o objetos tengan la misma temperatura. La transferencia de calor se refiere a cómo se transfiere energía térmica de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura. La temperatura es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa gaseosa líquida o sólida. Bueno, existen tres tipos de transferencia de calor, que son la conducción, la convección y la radiación. Vamos a empezar con la conducción. La conducción es la transferencia de calor por contacto directo entre las moléculas de un cuerpo o sustancias. Las moléculas impactan entre sí transfiriendo el calor, como es el caso que vimos en la lectura del clavo sobre la llama. Este proceso de calor se transfiere de una molécula a otra a través de vibraciones o colisiones y se puede presentar en sólidos, líquidos o gases. En este caso existen dos cuerpos con diferentes temperaturas y al entrar en contacto se va a producir la conducción de calor del que tiene la mayor temperatura hacia el que tiene la menor temperatura. El tiempo que va a tardar en calentarse, eso va a depender de la conductividad térmica, que es la que va a determinar la capacidad que tiene cada material. Por ejemplo, el hierro no tiene la misma conductividad que la madera o que el cobre. Y la rapidez va a depender de la diferencia de temperatura entre los cuerpos y el área expuesta. También es importante saber si la sustancia u objeto es un buen conductor térmico o un buen aislante térmico. El aire es un aislante y el acero es un conductor. Aquí vamos a recordar también el caso donde una persona puede meter la mano al horno y el aire que se siente es caliente pero no le quema. ¿Por qué? Porque el aire es aislante. Pero si en cambio se llega a tocar la parrilla, que es de acero o de metal, de hierro, ahí sí se va a quemar si lo toca. ¿Por qué? Porque es un buen conductor el hierro. También para eso hay una tabla de medición de la conducción de los objetos. Bueno, vamos a hablar de la convección. La convección es la transferencia de calor entre una superficie sólida a un fluido en movimiento, como puede ser el aire o el agua. La convección implica la transferencia de calor mediante el movimiento del fluido y puede ser libre o forzada. La convección se refiere a que el movimiento del fluido es causado por diferencias de densidad que son producto de diferencias de temperatura. Y ahí, como lo vimos en el ejemplo de la mano sobre la boca, donde exhalas con la boca abierta y con la boca con la abertura más pequeña, que hay una diferencia de calor, ¿no? Cuando lo hacemos con la boca abierta, el aire se siente tibio, y cuando lo hacemos con la boca cerrada o entreabierta, el aire se enfría porque se expande. Las moléculas de una región de aire se expanden y chocan con más frecuencia con las moléculas que se alejan o con las que se acercan. Sus rapideces después del rebote tienden a disminuir y el resultado es que se enfría el aire en expansión. Bueno, eso también lo podemos ver con el ejemplo de la atmósfera y el cambio climático. Ahora vamos a pasar con la radiación, que es la tercera, y en esta nos dice que es la transferencia de calor en forma de ondas electromagnéticas, principalmente infrarrojas, sin necesidad de un medio para propagarse. Otra característica es que viajan a la velocidad de la luz y que pueden desplazarse en el vacío, porque transportan energía, no materia. Todos los cuerpos emiten radiación térmica dependiendo de su temperatura y de sus propiedades. O sea, nosotros mismos somos transmisores de energía. La energía se libera cuando un cuerpo las absorbe. Es decir, que si un cuerpo absorbe más radiación de la que emite, su temperatura aumentará. Por ejemplo, nos ponemos frente a una fogata, la radiación y el calor, la temperatura que emite, va a ser mayor a la que nuestro cuerpo emite y entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a calentar. Bueno, otro punto importante es que existe lo que se llama la longitud de onda, que también lo vimos en la lectura, con la cuerda, que dice que si se produce una longitud de onda con suavidad, pues es una baja frecuencia, y cuando se mueve con vigor es una alta frecuencia. Esto está relacionado con las frecuencias de ondas y la longitud de onda, que se relaciona a la temperatura del objeto que la emite. Es decir, que entre mayor sea la temperatura del cuerpo emisor, más corta será la longitud de onda. Un ejemplo de la radiación por medio de las ondas y la frecuencia de las ondas, pues es la radio, el horno de microondas, los rayos X. Esos serían algunos. Ahora, vamos a comenzar con el experimento del mecanismo de transferencia de calor que yo elegí. Experimento. Tengo una olla con agua caliente y aquí vamos a meter un objeto que es un aislante térmico y un conductor térmico. La cuchara es de metal. Entonces, bueno, el agua está hirviendo y la conducción no se da en la madera, que no es un buen conductor, pero en el metal pues ya se está sintiendo que se está calentando. Aparte de que el agua está caliente, la olla es de metal y metal con metal se está tocando, entonces eso provoca que haya una conducción del calor. Por otra parte, también la parte de abajo, bueno, por otra parte estábamos viendo cómo el calor de abajo se transfiere hacia arriba y también es parte de la transferencia de calor por radiación, porque ese fuego está calentando la parte de arriba sin tocar el agua. Y bueno, el último método que estamos hablando de la convección es, pues si yo pongo la mano aquí, el vapor que sale está calentando mi mano. Y aquí se siente caliente. La transferencia de calor se refiere a cómo se transfiere la energía térmica de un cuerpo a otro. Los tres mecanismos de transferencia de calor son la convección, que podemos ver aquí en el vapor que sale de la tetera, la conducción, que podría ser aquí, que tenemos un aislante térmico, pero si tocamos el metal tenemos un conductor y nos podemos quemar, y la radiación, que está el fuego abajo de la tetera y se transfiere por radiación de calor. Pues eso sería todo. Saludos.